La página oficial del organismo legislativo informó el 26 de agosto, fecha muy relevante ese día, que se dio la primera reunión de la integración del directorio de la Superintendencia de Competencia. Tienen en pantalla, a la par de la información del organismo legislativo, el artículo 30 que establece cómo se integra este directorio de la Superintendencia de Competencia. Se integra por 3 directores titulares y 3 suplentes, nombrados por el presidente de la República en el Consejo de Ministros, por el Congreso de la República y por la Junta Monetaria. No se olviden. 3. Pero, ¿por qué el título legislación con incongruencias que complican funciones públicas? Pues la van a tener muy difícil porque pueden ver ustedes en pantalla el artículo 30 y el artículo 47 de la Ley de la Superintendencia de Competencia, donde se referencia que el directorio está integrado por 3 miembros en el artículo 30 y en el artículo 47 sus 5 directores titulares o suplentes. ¿Por qué tenemos ese tipo de incongruencias en la legislación? Welmer, creo que esto es por el debate cuando se están haciendo las enmiendas de curul, etc. Bueno, la ley de competencia es consecuencia de los consensos que se llevaron por muchos años en el Congreso de la República. Me atrevería a decir desde el 2015 se viene en Guatemala discutiendo sobre la pertinencia o no de una ley de competencia. Al final se logra concretar en el Congreso de la República por la mayoría en el año 2024 la aprobación de la ley de competencia. Pero lo que ocurrió durante este procedimiento fue que varias veces regresó a la Comisión de Trabajo, que era la Comisión de Economía y Comercio Exterior, las enmiendas correspondientes. Entonces, dentro de esas modificaciones que el mismo Congreso de la República a través de la Comisión fue realizando, dejó algunas incongruencias que quedaron plasmadas prácticamente en la misma ley, que nos damos cuenta que ahora que se está operativizando en la elección de los titulares, los representantes titulares y suplentes del directorio, donde ya empezamos a observar que existe esa especie de antinomia, ¿no?, dentro de las mismas disposiciones legales. Esto llevó precisamente a que en el mismo Congreso de la República se identificaran y en una de las sesiones que se va más o menos hace unas 2 semanas se presentara en el Pleno del Congreso de la República una exposición del mismo presidente en su momento de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, que existía precisamente esas incongruencias, y se presentó la iniciativa que fue la 6605, donde se pretende reformar estos artículos que estamos viendo ahorita. Inclusive la semana pasada, esta semana que estamos ahorita, en el punto de agenda también se discutió la redacción, se presentó como parte de la agenda la discusión final de esta iniciativa de ley, pero no se llegó a ese punto dentro del mismo pleno y por lo tanto todavía está en espera de que el Congreso de la República tenga los votos necesarios para la aprobación de estas reformas. Dentro de ellas, como usted indica, en una versión, estamos parchando una ley. Así es. ¿No? Es una ley supuestamente pues tiene que estar emitida con elementos técnicos, debidamente cotejada con suposición de motivos, se está parchando. Sigamos viendo los parches que va a tener que hacer el Congreso de su propia ley aprobada. En el artículo 30, artículo 43, como decía el licenciado Welmer, una antinomia es una situación en que hay 2 normas jurídicas que regulan una misma situación pero con efectos distintos, ¿verdad? Entonces tienen el artículo 30 cómo se va a determinar la presidencia de ese directorio, y este establece que se empieza por el titular del numeral 1 de este artículo, es decir, sería el del presidente de la República en Consejo de Ministros. Pero en el artículo 43 establece comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendente de edad. Así que van a tener que analizar bien los miembros electos que integran este directorio para que no tengan pues ningún problema más adelante con algún amparo o alguna inconstitucionalidad. Si se van por el artículo 30, puede ser que alguien impugne por incumplimiento del 43. Si se van por el 43, va a pasar al revés. Creo que lo que dice el licenciado Welmer de resolver eso lo antes posible es muy bueno. Pero a mí me parece muy particular esta porque esta me la señalaron los estudiantes. Mire, Eli, yo doy clases en la Universidad de San Carlos de Guatemala de Derecho Administrativo. Y como este es un nuevo ente autónomo, ya hablaremos de la autonomía, pues les dije, bueno, denle seguimiento a esto. Entonces, mire esto, Eli Welmer. En el artículo 117 de la Ley de Competencia establece que el reglamento de la ley, estamos el decreto del Congreso, alguien tiene que emitir el reglamento de la ley, la que establece los procedimientos, le corresponde al directorio de la superintendencia la elaboración del reglamento de la presente ley. Pero en el artículo 39, numeral 2, establece que es el organismo ejecutivo
Y entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso ahí, mi amigo Welmer? Le hacemos caso a el 117, al 39. Pues estamos hablando del reglamento de la ley. Así es. Como son disposiciones que están contenidas en la misma norma, el análisis que resulta un poco complejo, ¿no? Sí, Porque estamos hablando de la temporalidad acá que no aplica. No tenemos jerarquía, no tenemos temporalidad, no tenemos especialidad. Esta norma es al final consecuencia de una decisión política. Y al final la respuesta está en otra decisión política, como bien usted indica, un parche. Y tengo a la vista precisamente la iniciativa 6605 o 6605 y efectivamente vemos que en el Congreso de la República existe una tendencia, en el primer caso que se menciona, que es el artículo 43 en cuanto a la presidencia, inclinarse por el orden que establece el artículo 30 de la misma ley de competencia. Y en el caso del reglamento, la inclinación está, que sea el mismo directorio de la Superintendencia de Administración, la Superintendencia de Competencia, que sea que lo emita, pero necesita ser aprobado por el organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Economía. Es decir, que siempre sería por organismo ejecutivo. Exacto. Bueno, chequemos ahí, ¿no? Chequemos ahí, rapidito. ¿Y por qué les tiene que interesar a todos? Bueno, porque tenemos que conocer nuestra administración pública. Todos nos relacionamos con entes centralizados, descentralizados, autónomos. Vamos a ver. ¿Tienen claro qué es la autonomía de la administración pública? Los del Congreso de la República, los de la función pública, chequemos. Esta ley tiene un objeto, ya lo señalaba el licenciado Welmer al principio, que es promover, defender la competencia, fortalecer la eficiencia económica. Estoy leyendo el artículo 1. Y en el artículo 27 se crea el órgano administrativo, ese ente estatal, ese de naturaleza pública que se va a encargar de materializar estos servicios, este objeto que el Congreso establece. Y se crea la Superintendencia de Competencia. Y entre el cuadrito rojo, entidad estatal autónoma y descentralizada. Entonces, brevemente, porque no se trata de hacer una clase de derecho administrativo, pues tenemos, como pueden ver ustedes en pantalla, los dos grandes sistemas que hay para organizar la administración pública. El sistema centralizado, esto significa que está jerarquizado hacia el presidente de la República, los ministerios de Estado, las secretarías presidenciales, las gobernaciones departamentales, entre otros. Y los entes descentralizados, que son estos entes que se crean con personalidad jurídica propia para que ya no tengan esa dependencia hacia el Ejecutivo y puedan realizar de una mejor forma la función pública que les ha sido conferida por la ley. Y la máxima expresión de la descentralización, que es la autonomía. ¿Qué nos establece nuestra Constitución, Lee Welmer, para estos tres sistemas? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Bueno, definitivamente la misma Constitución política, como en otras oportunidades lo hemos expuesto acá, en el artículo 134 establece que la creación de la descentralización y la autonomía, donde se requiere una mayoría calificada, dos terceras partes del total de diputados que integra el Congreso de la República. Ello precisamente con un objetivo, ¿no? Que se tomen decisiones en el momento oportuno para poder descentralizar funciones, descentralizar precisamente ciertas facultades con el ánimo de fortalecer principios como eficiencia y eficacia. El tema acá es que la misma Constitución política, por ser una disposición suprema, pero también a la vez define principios, no es tan específica y técnica. Esto implica que la misma doctrina pues incorpore elementos para establecer realmente si estamos frente a una descentralización o bien una autonomía. Al final, como siempre lo explicamos acá, ¿no? La misma administración pública se basa fundamentalmente en un principio que es el de legalidad. Correcto. Si un ente es descentralizado es por disposición legal y así nos quedamos.